on this computer. Es un problema tremendamente general. Nosotros hoy vamos a ver un par de cosas nomás, que para que vean cuál es la onda del problema. Y vamos a ver un par de ejemplos que son los que esencialmente vamos a ver después en el tema que sigue, que es separación de variables, donde aparece un problema como este. Resulta que al problema de Sturm-Liouville, en la época del 1800, en la 1820, 30, se estaba estudiando muchísimo las ecuaciones diferenciales. De hecho, nunca se dejaron de estudiar, porque cada vez que se descubre alguna cosa o se generaliza algún resultado, de hecho es un tema que actualmente se investiga, no se estudia, se investigan cosas nuevas. En ese momento es cuando surgieron todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones, la mayoría de las ecuaciones que ustedes conocen con nombre, vienen más o menos de esa época. Vamos a ver un par porque son interesantes. No lo vamos a resolver, vamos a ver un par de cosas piolas. Se llama problema de Sturm-Liouville a este tipo, pero ¿con qué estoy con esto? Este tipo de ecuación. Esto es una ecuación diferencial, hasta acá, es una ecuación diferencial que tienen, fíjese, segundo orden, ¿sí? Tiene una derivada segunda. Se escribe de esta manera porque lo hicieron ellos, no sé si de otra manera se tendrían tantos resultados interesantes, supongo que no, pero la cuestión es que p de x es una función, ahora estamos en los reales, ¿no? Metidos totalmente en los reales. El objetivo de este problema es encontrar la solución. ¿Qué es encontrar la solución? Dar i de x. ¿Sí? Fíjense, este i y este... Uy, me olvidé una i. Acá hay una i. Este término es q de x por i. ¿Sí? Me olvidé acá de poner la i. Cuando dije esta i no estaba. La idea es encontrar qué función i de x en el intervalo, ¿sí? AB, ¿sí? Donde x está en este intervalo, ¿sí? Cumple con la ecuación esta diferencial, que es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Vamos a sacar esto, recuerden que hay una i acá, la ponemos. Esta ecuación de segundo grado, donde este p es una función de variable real que no es igual a 0. Si fuera igual a 0 se termina el problema, ¿no? Me queda q por i igual a lambda por i, no tiene ninguna gracia. Esa función p es una función que no es 0 y es C1, o sea, continua y derivada continua. La función q, ¿sí? Se pide solamente que sea continua. Si cumple con alguna otra cosa, mejor, pero sí alcanza con que sea continua. De hecho, ni siquiera se pide que sea distinta de 0. De hecho, hay muchos de los casos que vamos a ver donde q vale 0. Con condiciones de contorno, y esto es lo interesante, con condiciones de contorno muy generales. ¿Sí? Se tiene como... acá otra vez me olvidé, fíjense. Acá hay un prima que no puse y acá hay un prima que no puse. Como condición general, cumple en el intervalo AB, ¿no? Recuerden que estamos en el intervalo AB. Entonces, en este borde, en el borde A o en el borde B y en el borde B, cumple este tipo de condición. Una constante por la función más otra constante por la derivada de la función en ese punto, por eso ahí me di cuenta que me había olvidado el prima, es igual a 0. O sea, hay una relación entre la función y la derivada. Buenísimo. Y fíjense que acá hay un 0, no hay una constante. Cuando hay una constante se arma otro tipo de despelotes, pero hay una constante por la función más una constante por la derivada. Y eso es igual a 0, no otra constante. Y acá vale lo mismo en el extremo B. O sea, una constante por la función más otra constante por la derivada, sí, es igual a 0. Donde alfa y beta no son simultáneamente nulos, que se pone de una manera estrambótica con que alfa cuadrado más beta cuadrado, tanto el 1 como el 2 son distintos de 0. Muy interesante.
Con estas condiciones, ¿sí? Se encuentra con estas condiciones ¿sí? Para cada lambda existe una i de x que, no es así, la lambda es al revés. Una i de x que depende de ese parámetro lambda. ¿Sí? A este valor lambda se llama autovalor. Así como en álgebra. Bueno, igual. Y a i de lambda de x se la llama autofunción. ¿Cuántos autovalores hay? Espera que tengo que hacerme un lugar acá. Ese quilombo. ¿Cuántos autovalores hay? Hay infinitos. Primer cosa, existen infinitos lambda que permite que se pueden poner en la ecuación y obtener una solución. Y además, cada uno de estos lambdas sí que se los puede poner como un lambda sub n, como para decir, bueno, este es el primer lambda, segundo lambda o tercer lambda, se cumple que el límite para n tendiendo a infinito de lambda n es infinito. O sea, hay infinitos lambdas que son crecientes. ¿Sí? Ya vamos a ver que son en general múltiplos de una constante inicial. No son uno sobre alguna cosa. En general, lo que vamos a obtener es un múltiplo de un número. 2. Esto lo vamos a discutir un poco mejorcito en un rato. Vamos a ver qué significa. Las autofunciones, ¿sí? Con distinto lambda son ortogonales. Vamos a ver que lambda es un valor constante. Siempre lambda, sí, lambda es una constante. Este problema, para cada lambda real, vamos a encontrar una solución i de lambda. ¿Sí? Para cada lambda real existe una, ahí dice i de lambda, aunque no se nota i de lambda de x. Es una constante, no es una función, es una constante. Por eso se lo llama autovalor, porque es una constante que uno le pone. Ahora vamos a esto, vamos a ver en un rato qué significa ortogonal. Ustedes saben un caso particular de ortogonalidad, que es el del seno y el coseno en el intervalo menos pi. Bueno, acá vamos a obtener algo parecido. ¿Y qué más? ¿Sí? Me falta 3. Debería ir antes, ¿no? Cada lambda tiene asignada, o asignada no, vamos a poner asignada, asociada una sola y sub lambda de x. O sea, para cada lambda hay una sola autofunción. ¿Sí? Y fíjense entonces que si tenemos infinitos autovalores, vamos a tener infinitas autofunciones. Y todas son ortogonales. Es más, si son ortogonales, uno podría pensar que se puede escribir de alguna manera como una, entre comillas, base, como escribíamos con el seno y el coseno para la serie de Fourier. Entonces podríamos escribir un conjunto de funciones que son las soluciones de esta ecuación. Efectivamente, el punto 4 dice el conjunto lambda sub n, ¿sí? Es completo en ese sentido. O sea, que uno puede escribir cualquier solución, cualquier función, vamos a ponerle para toda f L2 en el intervalo, vamos a ponerlo así, en el intervalo AB, ¿sí? El conjunto lambda n es completo de forma tal que f
para todo, entonces f se puede escribir como una combinación lineal infinita, obviamente, de lambda n, no, lambda n no, constantes, c sub n, i sub n de, allá. Esa la revela ahí cuando tengo que poner lambda, i sub n, puta, n de x. ¿Okay? Estas son las soluciones. Estas son las soluciones, i sub n, estas son las constantes que uno puede encontrar para escribir cualquier función. Y obviamente, como son ortogonales, las c sub n van a ser iguales a el producto interno, que uno puede definir, porque para eso definió la ortogonalidad, que ahora la vamos a ver. Esto es la i sub n de x por la f. Dividido la norma, por supuesto, porque si no me queda una una constante que me está sobrando. Entonces norma de, puta madre, me sale al revés ahí, i sub n cuadrado. Esto es lo mismo que nos pasaba con las funciones sinos y cosenos. ¿Sí? Entonces tenemos un tipo de ecuación, que ¿dónde estaba? Acá. Tenemos un tipo de ecuación que es, ¿sí?, esta ecuación diferencial particular, que me permite escribir, ¿sí?, escribir para cada lambda, que hay infinitos, funciones. Todas esas funciones son ortogonales, que son las soluciones de esta ecuación. Entonces puedo escribir cualquier función como combinación lineal de esas funciones ortogonales. ¿Sí? Buenísimo. Esa es la utilidad del problema de Dirichlet, que uno tiene no una ecuación, esto no es una ecuación, estos son infinitas ecuaciones. Una ecuación distinta para cada lambda me da una solución distinta para cada lambda. Bueno, ejemplos de esto se me ocurren dos. ¿Sí? Dos que les preparé, que son los interesantes. Yo de este les hablé la otra vez cuando les conté lo de las burbujas, que esto ya lo hicimos, pero esto viene acá. Ecuación de Legendre. Ecuación de Legendre. La ecuación de Legendre, como decía un compañero, sirve para, aparece en un montón de lados. Por ejemplo, las burbujas que les conté la otra vez. O aparece en cuántica. Muchas veces en cuántica aparecen este tipo de soluciones. Esta ecuación la tengo que copiar. Es esta. Diferencia derivada respecto de x, 1 menos x cuadrado, por la derivada de p sub n de x. Esto ya está escrito con los polinomios, ¿sí?, de x más n por n más 1. Esta es la ecuación como ya procesada, ¿sí?, donde p sub n es un polinomio. Hay una forma más general de esta ecuación, que en realidad si escribo esa, pues tengo que escribir la otra, qué sé yo. Hay una forma más general que tiene lambda, un lambda cualquiera. Cuando el lambda s es un número natural, entonces la solución es un polinomio. ¿Qué polinomio? Este p sub n, ¿sí?, que se llama obviamente polinomio de Legendre. Polinomio de Legendre. Que claramente es ortogonal, porque es un problema de Dirichlet. Fíjense que esto es un problema de Dirichlet. Este es el prima que aparecía, este es el p de x. Bueno, no le puedo poner p porque justo hay un polinomio. Y después acá tengo el q. ¿Sí? El q, la segunda función, acá va una i, recuerden. Este q es una función que en este caso es n por n más 1, porque elegí un número natural para lambda. Entonces estos polinomios de Legendre van a ser ortogonales. ¿En qué intervalo? Eso es lo interesante. Polinomio de Legendre en el intervalo menos 1, 1. Que obviamente se puede normalizar al valor que quieran. Por eso muchas veces los polinomios de Legendre, en vez de escribirlos en x, se escriben en coseno de x. Entonces quedan en el intervalo menos 1, 1. La cosa es que la integral entre menos 1 y 1
de P sub n de x por P sub m de x, diferencial de x, va a ser igual a 0 si el n es distinto de m. ¿Sí? ¿Y cuánto vale si es igual? Bueno, vale 2. 2 sobre 2n más 1 por delta de n, m. ¿Sí? Fíjense, el delta cuando es igual, entonces no importa cuál es, si es n o m, si no son ortogonales. En el intervalo menos 1 a 1. Fíjense que acá les hago notar, porque en el próximo caso que les doy sí, acá no hay nada, acá hay un 1. ¿Sí? Bueno, es que por eso les dije, esta noción de ortogonalidad, vamos a ver cómo es. En este caso, es muy parecida al concepto de ortogonalidad de senos y cosenos. ¿Sí? Porque era en términos pi o algún intervalo, que después se puede correr o se puede ampliar o lo que fuera. En este caso es el menos 1 a 1. Bueno, no importa. También yo puedo hacer en otro intervalo cambiando el x por otro parámetro. Ustedes saben que se puede modificar. Bueno, pero es parecido. Un par de ejemplos. P sub 0 de x es igual a 1. P sub 1 de x es igual a x. P sub 2 de x es igual a 1/2 por 3x cuadrado menos 1. El último P3 de x es igual a 1/2 por 5x cubo menos 3x. 5x cubo menos 3x. Ustedes saben que en algún momento en el análisis 3 resolvíamos esta ecuación. Resolvíamos esta ecuación por un método que se llama un método de series. Cuando uno no tiene idea de cómo resolver un problema, plantea una serie, es decir, la función, uno dice, la función es una serie, ¿sí? Que convergerá en algún lugar, después lo vemos. Entonces se escribe, la ecuación queda al final relación entre los distintos coeficientes de la serie, y lleva su laburo y se puede encontrar, no es algo imposible, cosa que ahora no hacemos. Entonces fíjense una característica muy básica, que los órdenes pares, tenemos 4, y créanme, tengo escrito hasta el 7, por ejemplo. Sí, hasta el 7. Cumplen con los órdenes pares, tienen funciones pares, fíjense, 1, x cuadrado menos 1, y los impares tienen funciones impares. ¿Sí? Los polinomios de orden impar van a ser funciones impares. ¿Qué sé yo? Con lo cual, si hay una par y una impar, claramente va a dar 0 en el intervalo menos 1, 1, y después habrá que ver qué pasa si los dos son pares o los dos son impares, pero crean que funcionan y son ortogonales. Hay un segundo ejemplo que les quiero contar, que es el de una ecuación también más o menos de la misma época, que se llama ecuación de Hermite. ¿Le suena hermítico? Hermítico viene de Hermite, del chabón este, también en 1800 y pico. Espere que no sé dónde está. Hermite. Resulta que la ecuación de Hermite, fíjense que son todos franceses, es todo de la misma época. La ecuación de Hermite es la que resuelve, por ejemplo, en cuántica el problema que ustedes lo van a ver a los que les corresponda, de esto es una parábola, pongamos, un oscilador armónico. El problema del oscilador armónico tiene como ecuación la ecuación de Hermite, donde en algún lugar está puesta la energía y qué sé yo, pero procesado, no me voy a poner a hablar de cuántica ahora, pero procesado queda así. I2', I2' menos 2x' más 2n por i igual a 0. Si uno pone un n natural, ¿sí? Entonces se obtienen polinomios que con gran abuso de imaginación se llaman
polinomios enésimos de Hermite. ¿Sí? Estos no tengo los ejemplos, pero son polinomios. Digamos, no me cambia mucho. Lo interesante es que el intervalo AB, ¿sí? Fíjense que el rango de esto en principio no es entre A y B, no es que uno tiene una parábola que va de -1 a 1, de -2 a 2. El intervalo AB es el menos infinito infinito. Es el menos infinito infinito, o sea, todos los reales. Y se cumple que los polinomios de Hermite también son ortogonales, ¿sí? Y se cumple esto, en que la integral entre menos infinito e infinito, ¿sí? Entre A y B, de Hn de x por Hm m de x por lo que se llama una función de peso, y a la menos x cuadrado sobre 2 diferencial de x, es igual a, vaya uno a saber, ¿qué escribí? No tengo idea, pero creo que dice esto, n factorial, 2 a la n, raíz de pi, delta de nm. Sí, esta función que tengo que meter en el medio para que me queden ortogonales los polinomios, se llama función de peso. Función de peso. Esto tiene que ver con la forma de la ecuación y en cuántica, no sé, hay una interpretación sobre que e a la menos x cuadrado sobre 2 da una especie de rango en el cual el potencial es cuadrático y después empieza a decaer o alguna cosa así. La cuestión es que con dos ecuaciones, hay miles de estas por supuesto, con dos ecuaciones vemos que efectivamente son problemas de Sturm-Liouville. Fíjense que acá tenemos, I2' y prima. Esto viene de una derivada de P de X por I', ¿sí? Y este es el Q de X, que está multiplicando ahí. O sea, es un problema de Sturm-Liouville. Y tenemos, ¿cuántas soluciones? Infinitas, ¿sí? Una para cada número natural, y que también son ortogonales. Un poquito torcido, porque ahora necesito de lo que se llama una función de peso. No me meto más que esto en las ecuaciones estas, que les digo, las resolvíamos en su momento en análisis 3, así que imagínense lo que corríamos en ese momento. Legendre, Hermite, los que vean cuántica se van a acordar, mirá lo que vimos en cuántica, digo, lo que vimos en análisis 3, igual no se resuelven enteras estas ecuaciones, se resuelven más o menos, pero bueno, son parte de esto que se llama problema de Sturm-Liouville. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos que sí podamos resolver, porque esto no nos vamos a poner a resolver el de Hermite y el de Legendre. Y vamos a agarrar este problema, ejemplo. Vamos a ponerlo en negro. Agarramos una ecuación particular. Una ecuación particular. El caso es I2', ¿sí? Menos I2', igual a lambda por I. ¿Sí? Y vamos a hacer en el intervalo 0, 1. Bien, vamos a ver, esto claramente es un problema de Sturm-Liouville. Después tengo un menos I2', por ejemplo, P de X igual a 1, y Q de X igual a 0. ¿No? Fíjense que el lambda por I, que está del otro lado, ¿dónde está? El lambda por I que está acá, tengo esta parte, no tengo esta, no tengo el segundo término, y tengo el lambda de I. O sea, Q es igual a 0. Y P igual a 1. El caso más fácil. Y tengo que poner condiciones de contorno. Recuerden que teníamos, ¿dónde estaban las condiciones de contorno? Una combinación de la función y su derivada en un extremo del intervalo, una combinación lineal de función y derivada en el otro extremo,
Y en este caso, no nos vamos a complicar con la cuenta, vamos a poner i de 0 igual a, ¿cuánto? 0. Y de 1 también igual a 0. Vamos a ver qué da. ¿Sí? Problema Sturley súper básico. ¿Sí? Vamos entonces a plantear. Fíjense, si uno reescribe la ecuación, alta matemática, me queda i2' más lambda por i igual a 0. Y sabemos cuál es este tipo de solución. Sabemos que la solución de una derivada segunda más una constante por la función sin derivar es un seno o un coseno. Así que i de x va a ser una constante a por coseno de la raíz de eso, ¿no? Raíz de lambda por x más b por el seno raíz de lambda por x. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ahora lo metemos en las condiciones de contorno. 1, 2, 3. En 2, y de 0 vale 1. No, vale 0. Esto es lo mismo que a por coseno de 0 más b por seno de 0 es igual a por 1 más b por 0. ¿Sí? A más b por 0. Vamos a poner a por 1 más b por 0. Esto es igual a a. Entonces a es igual a 0. ¿Sí? Estoy resolviendo, ¿sí? El problema de Sturley. Entonces, con a igual a 0 ya sé cómo queda esto, que esta parte no está. Vamos a ponerlo en rojo para que se note más. Esta parte no está. Entonces vamos a 3. En 3. Y de 1, ¿sí? Igual a 0 también. Así que me queda, con a igual a 0, me queda b por seno de raíz de lambda por x, no, por 1, es igual a 0. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. O b es 0, en cuyo caso ya está, cerramos el negocio y no tenemos ninguna solución, porque es todo 0, y es una adecuación de lo más pelotuda, cosa que no nos interesa, porque lo que queremos es una solución, no la trivial. Esta vendría a ser la trivial. Si meto la función igual a 0, cumple con esa ecuación. Pero poneme igual a 0 y no me hagas perder tanto tiempo. Entonces b no lo voy a pedir que sea 0. Y entonces la que tiene que ser 0, vamos a poner distinta de 0, o si no, toda la solución es 0. Esa en general es el argumento. Lo que vale 0 es esto. ¿Sí? Lo que vale 0 es esto. Entonces seno de raíz de lambda es igual a 0. Entonces, seno de raíz de lambda por 1, o sea, seno de raíz de lambda es igual a 0. O sea, raíz de lambda es igual a. Es igual a. Puede ser 0, ¿sí? Puede ser pi, ¿sí? Puede ser 2pi, etc. Con lo cual, raíz de lambda va a ser npi. Fíjense que acabamos de obtener. Obtuvimos entonces que i, ¿sí? I de... qué boludo que soy. Esperen, que ahora me metí en cualquier lado. ¿Esto es? No, acá. Acá. I de lambda, entonces. No, i de x, perdón. I de x. I sub lambda. ¿Sí? Vamos a ver de qué. I de x es igual a una constante, que la que me había sobrevivido era b, ¿no? B por seno de raíz de lambda. Raíz de lambda dijimos que era npi. Npi x. Entonces, fíjense que me apareció un índice, que es el n, no es exactamente el raíz de lambda, que era mi constante inicial, me apareció uno un poquito distinto que es el n. Entonces voy a tener una solución para cada n. ¿Cuántas soluciones tengo? Infinitas. N igual a 0 sería la trivial, así que ponemos 1, 2, etc.
todos los números naturales tienen su solución. ¿Y ahora qué pasa? Cualquier solución de una ecuación como esta, cualquier solución de una ecuación como la inicial, que cumpla obviamente con las dos condiciones de contorno, va a ser una combinación lineal de funciones como esta. Entonces, una función cualquiera y de x la voy a escribir como la b, que obviamente b también tiene un subíndice n porque hay uno para cada n. B sub n seno de n pi x. Y fíjense cómo obtengo los b sub n. ¿Cómo obtengo los b sub n llegado el caso en que tenga que escribir una función b cualquiera? Fíjense que esto es algo que conocemos, es la serie de Fourier. Esta es la serie de Fourier de la función I de X. ¿Sí? Coeficiente de Fourier de f de x, no, de I de x. Fíjese entonces que podemos escribir cualquier función que podamos escribir como serie de Fourier, ¿sí? Que sea también solución de la función esta, ¿sí? De la función, no, perdón, de la ecuación esta. Entonces, si me dicen, mira, vos tenés esta ecuación que cumple con estas dos cosas, pero yo sé que es no, perdón, señalé mal, que es esta función. ¿Cómo lo escribo? Y lo tenés que escribir en función de las funciones seno de n pi x, que antes le decíamos serie de Fourier, y ahora en el contexto de problema de Sturm-Liouville lo podemos llamar autofunción. Entonces tenemos una combinación lineal de las autofunciones que me permiten escribir la función que quiero. Sí, fíjense que es lo mismo, más o menos, que hacíamos antes, pero partimos de otro lado. Partimos de un lado muy distinto. Partimos de una ecuación que tengo que resolver que tiene infinitas soluciones, una para cada lambda. ¿Sí? La primera clase de Fourier, yo les dije, las series de Fourier son algo complicadas porque uno puede llegar a una serie de Fourier a partir de muchas cosas. Uno puede llegar a la serie de Fourier, por ejemplo, a partir de funciones periódicas o funciones que están definidas en un intervalo y uno las quiere hacer periódicas, o ecuaciones diferenciales. Bueno, acá llegamos a escribir una serie de Fourier a partir de una ecuación diferencial. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer mucho en este tema que nos toca hoy, que es el problema de Sturm-Liouville, y próximamente, en un rato, vamos a estar resolviendo una ecuación diferencial. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora vemos otro ejemplo que es muy parecido. Podemos decir que, por supuesto, fíjense que lo que pregunta Melina es, ¿podemos decir que la combinación lineal de soluciones es solución porque la derivada es lineal? Sí, porque fíjense que esta ecuación, ¿dónde está? Esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación lineal en P, no, pero ¿dónde está? La ecuación más básica, esta, en I. Y aparece acá, y aparece acá, y aparece acá. Aparece en forma lineal, no aparece al cuadrado, no aparece dentro de un seno, ni nada. Entonces, si tenemos una solución para cada n, cualquier combinación va a ser solución porque la ecuación es lineal. ¿Sí? Sí. Si no, no podríamos sumarlo. Yo por ahí no recalqué demasiado la linealidad de la ecuación, pero sí. Si la ecuación no es lineal, todo esto cae en la basura. De hecho, la mayoría de las ecuaciones que uno tiene que estudiar en la física son no lineales, con lo cual se las suele aproximar, se tiran los términos no lineales, se aproxima y se empieza con la zaraza, porque si no, no se puede hacer nada. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un caso interesante, que tenemos infinitas soluciones, y cualquier combinación
entiéndase cualquier combinación, es una solución siempre y cuando estos b sub n cumplan con alguna condición. ¿Sí? Ustedes saben que seno y coseno son buenas soluciones, pero si uno suma cualquier constante con el seno y el coseno, por ahí ni siquiera converge esa serie. Esto recuerden que es una serie. Entonces, tiene que cumplir dos condiciones. Que las soluciones, la combinación lineal, combinación lineal infinita, sea tal que esa serie converge, que converge como serie de Fourier, y bueno, que la combinación lineal es soluciones porque efectivamente la ecuación es lineal. Y eso sí es cierto, me olvidé de recalcarlo con insistencia. ¿Estamos? Vamos a ver un caso muy parecido que nos va a pasar. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, acá estoy. ¿Vamos bien hasta acá? Mismo caso de antes, le cambiamos un poquito las condiciones de contorno. Le cambiamos un poquito las condiciones de contorno. Y tenemos menos, ejemplo 2. I2' igual a menos. No, menos I2' igual a lambda I, para lo mismo. I' de 0 es igual a 0. Y de 1 es igual a 0. ¿Sí? Fíjese que cambié un poquito las condiciones de contorno. Ahora le pedí una condición con la derivada. Esto es lo que se llama este tipo de condiciones donde uno habla de, yo se los mencioné en algún momento, pero nunca hicimos ningún ejemplo. Esto es una condición de tipo Dirichlet, que significa que doy el valor de la función en el intervalo, en el extremo del intervalo. Y acá, esta, ¿sí? Esta que uno da la derivada, se llama de Neumann. Pero claro, esta es una función, no la derivada, con lo cual es mezclada. Pero fíjense que el problema de Sturm-Liouville, uno tiene, por más que yo no lo escribí en su momento, esto es una prima, y esto es una prima. Si es una combinación de la función más la derivada, la que vale 0. O sea, no es un tipo solo de solución. Es un problema súper generalísimo este. Pero hay condiciones que cumplen todos los casos. Ejemplo 2. Entonces, hacemos lo mismo. Sabemos que I2' más lambda I, caramba, más lambda I es igual a 0. ¿Sí? Y de X va a ser una constante A por coseno de raíz de lambda por X más B seno, que me molesta mi video, raíz de lambda por X. Y ahora empezamos a hacer cumplir las condiciones. ¿Sí? Y prima en 0 es igual a por coseno de raíz de lambda por X es menos raíz de lambda por seno raíz de lambda por X más B raíz de lambda coseno raíz de lambda por X. Esto en X igual a 0 vale 0. Una pregunta. Sí, esta condición, pregunta Sebastián, pregunta esta condición, esta, es para que, fíjate que tenés una constante por la función más otra constante por la derivada. Para que no sean las dos simultáneamente nulas, pedís que alfa cuadrado más beta cuadrado sea distinto de 0. Si las dos son nulas, no tenés ninguna condición de contorno, que es más o menos lo que decís vos. ¿Sí? Es eso, exactamente eso. ¿You go? Sí, yo me tengo que ir a buscar acá. Ya me tomé un café. ¿Dónde está mi taza? Ah, acá está mi taza. Me cago.
Sí, es para eso, es para que tengas una condición de contorno. Para que tener condición de contorno siempre tenés. Y para que tengas una expresión de la condición de contorno. Si no, no sabes qué carajo pedir. Bueno, lo de carajo sáquenlo. Esto, acá está. Entonces, todo esto vale 0. Entonces tenemos a por menos raíz de lambda por seno. Esto es igual a 0 porque el seno es igual a 0. Y acá me queda b por raíz de lambda por coseno es b por raíz de lambda por 1 igual a 0. Entonces, o b es igual a 0 o lambda es igual a 0. Si lambda es igual a 0, es como i2' igual a 0, o sea, es una función lineal. No me sirve mucho de solución. Lo podríamos poner como apartado, pero no es lo que me interesa en este momento. Y si b es igual a 0, no tengo el segundo término. Algo muy parecido, ¿sí? Me gusta quedarme con b igual a 0. Por completitud habría que ver qué pasa con lambda igual a 0, ¿no? Pero para eso no tengo ni que llegar acá. Miro acá, lambda igual a 0, y es una función lineal. Listo. Pongo alguna condición y ya está. Con b igual a 0, fíjense que me pasa lo mismo que pasaba exactamente acá, en este caso. ¿Sí? Acá, como pedía que la condición en 0 fuera 0, entonces me sacaba una de las constantes. ¿Sí? O una de las constantes podía decir que era nula, nadie me saca nada. Entonces lo que tengo es b igual a 0, entonces tengo i de x es igual a... acá también, ¿no? Hay un problema con lambda igual a 0, que puede ser que no sea distinto de 0, pero con lambda igual a 0 también tenemos la lineal, así que lambda igual a 0 no me interesa. Entonces, ¿qué me queda? A por seno raíz de lambda por x. Curiosamente, ahora tengo que... Vamos a copiar esto en otra página. Control C, Control V. Me trajo la B. Ahí está. Fíjense que ahora tengo que pedir en la segunda condición de contorno, que era I de esta, era la primera. Uy, esta es la primera, esta es la segunda. Entonces esto sale de 2, estas dos. Y de 3 es I de 1 igual a 0. Y fíjense que voy a obtener el mismo resultado de antes. ¿Por qué elegí esto que me da el mismo resultado? Tendría que haberle puesto el prima en otro lado. I de 1, no. I de 1 es igual a 0, que es igual a A por seno de raíz de lambda por x. Esto entonces implica que raíz de lambda es igual a n natural. ¿Sí? Los negativos no los consideramos porque son antisimétricos, tienen un signo menos, no me aporta nada. Entonces, ¿qué me queda? Que tengo una solución I sub n de x, que es una especie de A sub n. Mario, ahí arriba no habría que sacar la x. Y de 1 igual a 0. Sí, acá esto es igual a 1, ¿no? Y de 1, acá hay un 1. Sí. NPi, muy bien, NPi. Antes puse el pi. Sí, muy bien. Sí, NPi. Cuando me dio la misma me relajé y me olvidé un montón de cosas. Raíz de lambda igual a NPi, o sea que estamos muy bien. A sub n seno de NPi por x. Y fíjense que otra vez, esta solución, por eso
Debo haber hecho alguna cuenta mal. Porque me parecía que me daba distinto. Eso por hacerlo en el aire. Otra vez fíjense que es igual a esta solución. A esta solución. Me dio el mismo resultado. Cosa que no es sorprendente. Que no es sorprendente porque finalmente lo que tengo y' de 0 es igual a 0. Estoy pensando, esperen, que estoy pensando. Y' de 0 en 0 es igual a 0. Está mal esto que hice. Está mal esto que hice, porque y de x es esta. Está mal en la siguiente página. Esta es y de x. ¿Sí? Y lo que obtenemos es que b es igual a 0, con lo cual y de x es a por coseno, no a por seno. Acá va un coseno, no es un seno. Guarda. Entonces todo esto no sirve. Todo esto no sirve. Estoy borrando el pizarrón. ¿Entienden lo que hice mal? Miren. Esta primera ecuación, esta, la de y' igual a 0, la primera condición de contorno, esta función es la derivada de esta función, la que está recuadrada en verde, de esta función. Y lo que encuentro en esta ecuación es que b vale 0. Si b vale 0, tengo que venir a esta ecuación recuadrada en verde y sacar b. O sea, me queda coseno. ¿Sí? Eso es lo que hice mal, no elegir el problema. Había hecho bien la cuenta antes. Entonces me queda y de x igual a por coseno de raíz de lambda por x. Perfecto. ¿Se entendió lo que hice mal? No, al revés. Entonces, y de x es igual a por coseno raíz de lambda por x. ¿Sí? Que es esta parte de acá. ¿Todo bien? ¿Sí? Perdón por el error. Y ahora tengo que pedir que y de 1 vale 0. Entonces, ahora, en 2, no, digo en 3 se llamaba, ¿no? Sí. En 3, y de 1 es igual a 0. O sea, a por coseno de raíz de lambda por 1 es igual a 0. O sea, coseno de raíz de lambda es igual a 0. O sea, raíz de lambda es igual a, para que me dé el 0, pi sobre 2 más kpi. Vamos a ponerle un n más que un pi. N sobre más kpi, npi. Con n natural. Ahora sí, entonces me da distinto. Entonces, y de x es igual a una a por coseno de pi sobre 2 más npi por x, y como esta solución depende de un n, le pongo un sub n acá y un sub n acá. Y fíjense que tiene una forma un poco extraña, pero esto sigue siendo una serie de Fourier. Sigue siendo una serie de Fourier que está un poquito corrida. Si ustedes se sienten un poco incómodos, desarrollan el coseno, coseno, coseno menos seno, seno. Entonces me queda, lo relacionan con la función del seno de npi. ¿Sí? Es lo mismo. De acá pueden escribir la serie de Fourier, para bueno, para expresar cualquier y de x. Y de x, por supuesto, con las precauciones del caso,
porque esto va a ser un, ¿qué constante era? A sub n, coseno de npi más 1/2 por x. ¿Sí? Las precauciones de que los a sub n tienen que ser tales que la función exista, ya sea seccionalmente continua, o que pertenezca al E2, que converja en media cuadrática o alguna cosa parecida. O sea, no se puede escribir, y se puede escribir cualquier función, pero no se puede poner cualquier coeficiente. O sea, eso ya lo saben porque esto es como una serie de Fourier. Entonces, fíjense, cambiando un poquito las condiciones de contorno, perdón por el error porque me daba lo mismo, cambiando un poquito las condiciones de contorno, lo que uno obtiene son dos soluciones que pertenecen al mismo problema, pertenecen esencialmente al mismo problema, que es menos I2' igual a lambda por I, le cambio un poco las condiciones de contorno y obtengo dos soluciones distintas. La anterior era una combinación de senos, ¿sí?, con npi, y esta era una combinación de cosenos con npi más 1/2. No hay mucho misterio en esto que hicimos, pero piensen que esto es un caso muy particular de un problema que es tremendamente general, que vamos a ver siquiera una parte ínfima, muy pequeñita, en esto que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a empezar a resolver alguna ecuación diferencial. ¿Dónde está esto? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Muy bien, ninguna duda. ¿Están ahí? No están ahí. La otra vez les conté que íbamos a ver, todo bien, muy bien, gracias. La otra vez les conté que íbamos a ver tres esencialmente tipos de ecuaciones. Las tres ecuaciones son de segundo grado, representan tres fenómenos físicos distintos, representan tres tipos de soluciones distintas. La ecuación de difusión es la que explica fenómenos tipo mezclarse el azúcar en el agua o cómo difunde el calor en una barra que conduce. La ecuación de ondas es cómo se mueven las cuerdas de una guitarra o cómo se transmite una radio, qué sé yo. Bueno, obviamente es más complicado. Y la ecuación de Laplace es una condición que cumple una función que, por ejemplo, es armónica. O que, por ejemplo, tiene que ver con, no sé, una función que es potencial. O que una función tipo el crecimiento de bacterias o fenómenos parecidos que suelen ser armónicos o cosas parecidas. Digamos, representan tres fenómenos, tres grupos de fenómenos muy distintos. Entonces vamos a resolver una, ¿sí?, que es esta, la ecuación de difusión. Vamos a empezar con esta porque es interesante. Es interesante, podemos empezar por cualquiera, las vamos a ver a todas. La clase que viene vamos a ver lo que nos queda. Entonces vamos a resolver este problema. Empezamos entonces en un intervalo. Esperen, voy a cortar y voy a hacer otra película. Así queda la parte